Soy Javier Solana y soy miembro del patronato del Museo del Prado. El Prado ha sido por una parte de mi vida porque he sido patrono muchos años, fui ministro muchos años y bueno, forma parte de mi corazón. Tengo unos recuerdos muy mezclados. Mis padres me trajeron al Prado con mis hermanos. Yo debía tener pues 8 años, 9 años, una cosa así. Y a mí me pareció todo muy oscuro. Yo tengo un recuerdo de que no sé si me llegó a dar miedo, pero no disfruté, digamos. Luego ya de más mayor disfruté mucho. Y yo tengo una historieta pequeñita, pero muy emotiva para mí. Los últimos fusilamientos del gobierno de Franco, se hicieron en Hoyo de Manzanares y hubo una noche entera en que no se sabía si iban a fusilar la mañana siguiente o iba a haber un perdón. Y un grupo de amigos decidimos entrar en el Prado y fuimos a los fusilamientos de Goya. Hicimos un gesto simbólico, laico, de hacer lo posible para que nos ayudara Goya, digamos, desde donde estuviera, para que ese fusilamiento no tuviera lugar. Evidentemente, desgraciadamente, el fusilamiento tuvo lugar, pero tuvimos un momento de emoción, seríamos 20 personas, una cosa así, que nos encerramos cariñosamente en la sala de los fusilamientos de Goya para dar todavía más sentido a que hubiera voluntad de perdón, ¿no? Recordando todo lo que había sido los fusilamientos de Goya. En el momento en que llegamos nosotros al gobierno, estaba deseoso de que hubiera cambios, el propio museo. Y yo creo que el cambio más importante que yo produje en los primeros días es el nombramiento de Alfonso Pérez Sánchez como director del Prado. Había sido subdirector, era un profesor distinguidísimo y nunca se le había nombrado director del Prado. Yo me puse como objetivo en los primeros días que pude nombrar. Le nombré en el año 83 y se quedó hasta el año 91. Y hizo una gran labor como director que tenemos todos que reconocérsela. Fue una de las cosas más difíciles que me costó hacer porque el que estaba director del Prado era una persona de la vida cultural española, de una calidad, pero no era ni un historiador de la cultura, del arte, era más bien un melómano. Y no podía entender cómo le quitaba del Prado. Lo que era absurdo es que Alfonso Pérez Sánchez no fuera el director del Prado y se pudiera pensar que no lo era por razones que no eran estrictamente relacionadas con la capacidad de don Alfonso Pérez Sánchez, que lo era, el hombre enormemente capaz. Bueno, pues eso dio un aliento también al Prado. El primer presidente del patronato que yo nombré, que es el único que nombré como ministro, fue Justino de Azcárate, que había sido pues, un amigo familiar y un hombre de cultura y había sido senador, por parte del senador real, en las Cortes Constituyentes. Todos los patronatos que ha habido y que yo he vivido, casi todos, no, todos, han hecho una labor que es la labor que se le pide, que ayuden. El patronato está para ayudar a que el Prado pueda realizar toda su capacidad al máximo, ya sea con recursos, ya sea con ayudas de la administración, presupuestaria, etcétera, legal. Y yo creo que todos los patronatos han sido responsables de hacerlo bien. Y los presidentes de los patronatos, también. Me salen varios. El primero que de mi época, me sale el que fue entonces, me sale que fue después, años después,
fue Uría, me sale uno que fue muy importante, que fue Eduardo Serra también, que fue quien trajo la ley de autonomía del Prado. Me sale sin duda ninguna mi gran amigo Plácido Arango, que, bueno, que hizo muchas cosas por el Prado, muchas más de las que se conocen, y que lo ha coronado con una donación extraordinaria al Prado. Hombre, es muy importante que los museos no sean museos oficiales, digamos, desde el punto de vista de su gestión, sino que sean autónomos. Y el Prado tiene una autonomía que yo creo que pocos museos, el Louvre y alguno más, tienen una autonomía de ese tenor. Siempre hay gente que cree que todo tiene que estar gobernado o controlado por el gobierno, ¿no? Yo creo que la cultura, el gobierno, pues debe estar para ayudar, pero no debe estar para gestionarla. La gestión de la cultura pues tienen que ser los directores de los centros, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es lo que llevamos esa idea a la práctica, primero con un decreto y luego años después con una ley, que es la ley que regula hoy el funcionamiento del Prado. El Museo del Prado marcha y el ministro, su obligación no es tomar las responsabilidades del Prado. El Prado tiene un director y el ministro lo que tiene es que ayudar a que el Prado pues funcione bien. ¿Cómo lo puede ayudar? Pues le puede ayudar legislativamente, dándole autonomía, dándole más autonomía, le puede ayudar presupuestariamente, dándole más recursos en los debates de los presupuestos, y le puede ayudar pues cuando el Prado necesita algo, pues tratar de ponerse a disposición del Prado. Yo siempre lo hice y fue un periodo de una magnífica relación entre la administración y el museo. La cercanía del ministerio con el Prado era total. Siempre tuvimos en la cabeza que el Prado es el Prado y que es una prioridad número uno para cualquiera que esté ocupando el Ministerio de Cultura de nuestro país. Una de las cuestiones que teníamos más interés es que la presencia del Prado en los Estados Unidos fuera más amplia. Hubo prácticamente 2 años en que el Museo del Prado ocupó el Metropolitan Museo de Nueva York. Tuvimos exposiciones magníficas de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, de Rivera. Fue una presentación en Estados Unidos, en el Metropolitan Museum de Nueva York, de todo lo mejor de la pintura española en varios años, extraordinaria. Hicimos una relación muy buena con el director del museo, que entonces era Montevelo, Philippe de Montevelo, con una de las personas que llevaba todas estas cosas, que era una chica fantástica, india, Maruk, de Paraput, que ha tenido luego una relación con el Prado extraordinario. Cuando dejó el Metropolitan estuvo trabajando con nosotros aquí en el Prado, con Zugaza cuando fue director. Toda esa relación hizo que tuviéramos entre conservadores y los conservadores del Prado y los de allí, hubiera una relación muy buena. Las meninas, todo el mundo sabía que requerían al menos limpieza. Nadie tomaba la decisión de cómo hacerlo, quién hacerlo, nadie se atrevía realmente a tocar las meninas. Y yo recuerdo que, comentándolo con el presidente del gobierno un día, que íbamos a hacerlo, me dijo: Javier, los gobiernos pueden caer por muchas cosas, pero si no hacemos bien la restauración de las meninas, desde luego nos vamos a casa. Así que haz lo que debas hacer, pero hazlo con seguridad de que les va a salir bien. Y bueno, con ese sentimiento de responsabilidad nos metimos a limpiar las meninas. El Museo del Prado, durante una temporada de mi mandato como ministro, generó unas relaciones muy estrechas con el Museo Metropolitano de Nueva York. Y allí había una persona que era el restaurador, el limpiador, el número uno del mundo, que no era americano, estaba en el Metropolitano, pero era inglés.
de una u otra manera fuimos pensando en la posibilidad de que él estuviera dispuesto a limpiar las meninas y a restaurar las meninas. Hubo gente en el Prado que dijo, eso no lo puede hacer un extranjero, lo tiene que hacer un español, y yo lo que dije que eso si se va a hacer, y se va a hacer cuando yo soy ministro, se hará por la mejor persona que existe que lo pueda hacer. La nacionalidad me importa menos, me importa su capacidad para hacerlo. Y yo creo que no había duda que era la mejor persona que lo podía hacer. Era un hombre magnífico, que trabajaba 20 horas sobre 20, se le veía allí sentado maravillosamente, era un espectáculo realmente. Y bueno, cuando ya estaba a punto ya de terminar, pues yo lo fui a ver y le dije, ¿cuándo cree usted que esto se puede abrir o exponer? Y dice, bueno, yo ya, déjeme unos días más y ya se lo entrego para que lo puedan volver a exponer. Para mayor seguridad mía, yo busqué a alguna persona que estuviera viva y que hubiera visto las meninas antes de la Guerra Civil. Y encontré a dos personas que la habían visto. Uno fue Rafael Alberti y el otro fue Bueno Vallejo. Y entonces les llamé y les dije, mira, esto ha pasado, está pasando, se va a acabar, y yo no quiero que se abra al público sin que me deis vosotros una impresión de cómo ha sido la restauración. Y vinieron aquí, estuvimos solos, se quedaron solos, y bueno, el impacto fue extraordinario. Alberti me dijo, esto es lo que son las meninas, esto es lo que yo había visto, ese azul, ese rojo que estaba todo manchado y tal. Y Bueno Vallejo lo mismo, pues emocionados diciendo, estas son las meninas. Pues me quedé tranquilo y muy feliz. Y por tanto empezamos a trabajar para ver cómo se exponían las meninas, hubo una exposición de las meninas recuperadas y fue un gran éxito, realmente un gran éxito. Y Brille se quedó prácticamente a vivir en España, dejó aquí mucha escuela. Bueno, total, fue una vivencia extraordinaria. Yo creo que de ahí queda una relación todavía del Prado con el Metropolitan muy buena, que se ha mantenido con los distintos directores. Cuando la Marquesa de Santa Cruz pasé noches sin dormir porque hubo, imagínense lo que es que de repente aparece en el mercado un cuadro de Goya. Había indicios de que había salido ilegalmente de España, pero cuando vimos que esa obra aparecía en un catálogo de Sotheby's para subasta en Londres, pusimos en marcha toda la maquinaria de los abogados del Estado, hicimos también que contribuyeran algunos despachos de abogados importantes de España para que no se pudiera llevar a cabo esa subasta. Y conseguimos que la subasta se parara. El Estado tenía el derecho para comprar el cuadro. Y bueno, el derecho lo teníamos, lo que no teníamos era el dinero para comprar el cuadro. El que entonces era el director del Museo Getty en California, me apareció, bueno, me pidió ver, tomó un avión, vino, y vino pues a las 2 de la madrugada, una cosa así, le recibí en mi despacho, y quería llegar a algún tipo de acuerdo. Acuerdos, por ejemplo, decía, hombre, es que nosotros podríamos tener el cuadro 3 meses al año y vosotros os lo quedabais y nosotros pagamos el cuadro. Bueno, todo tipo de arreglos para que de alguna manera el Museo Getty pudiera decir que tenía una obra de Goya. Bueno, todo eso no llegó a buen puerto y entonces yo me reuní con mucha gente que tenía y tiene, pues muchos están vivos todavía, pues recursos económicos suficientes, etcétera, etcétera. Hicimos una operación Recuperemos la Marquesa de Santa Cruz y la compra realmente fue comprada por españoles, que también tiene su belleza. Entonces la recuperamos y resulta que pudimos tener la Marquesa de Santa Cruz hoy expuesta en el Museo del Prado y eso fue de alguna manera una primera acción
de colaboración público-privada para mejorar el Prado. Hubo un buen ambiente y una buena acción legislativa, presupuestaria, de autonomía y de cariño hacia los museos. Durante la época que yo fui ministro de Cultura, que fue larga, seguramente he sido el que ha estado más tiempo, el Prado fue para mí pues no una obligación, sino una devoción, si me permite. Teníamos casi entre manos la Marquesa, la limpieza de las meninas, la Thyssen, era como un juego de 3 bolas para ver cómo caía al final, ¿no? Y cayó estupendamente, todo se fue poniendo cada cosa en su sitio, y parece mentira que se haya podido poner tantas cosas en su sitio, ¿no? Una de las personas que tuvo más que ver con la relación del Museo del Prado con el Metropolitan era Plácido Arango. Plácido Arango es una persona con un amor y una generosidad hacia la pintura y hacia el Prado extraordinaria. Y él era patrono del Metropolitan Museum y conocía bien los entresijos del Metropolitan Museum y nos puso en contacto con todo el mundo. Trajo a Brilli, pagó a Brilli. Plácido ha hecho por el Prado lo que no está escrito, vamos. Rodrigo Uría era el director del bufete que lleva su nombre y era muy amigo mío, y le pedí ayuda como abogado para todas las cosas que teníamos que hacer, tanto con la Marquesa de Santa Cruz como con la colección Thyssen. Mostró interesadísimo, dijo: a esto lo dedicaré todo el tiempo que pueda, etcétera, etcétera. Nos ayudó muchísimo como abogado en activo. Yo tenía entonces un subsecretario, que era mi hombre, que es Miguel Satrústegui, que fue otro gran abogado realmente, y que los dos fueron los que llevaron en sus manos todas estas gestiones en Inglaterra, y que ganamos. Las elecciones de aquellos años, del año 82, trajeron también una explosión cultural. El gobierno dedicó mucho a la cultura, fue un momento de un esplendor extraordinario. Sobre el Museo de Villahermosa, eso fue una cosa que tuvo algún problema, porque se pensó primero para el Prado y se acondicionó para que pudiera ser para el Prado, para ponerse a las exposiciones, etc. Estábamos en esos momentos también negociando la venida a España de la colección Thyssen, que fue una cosa extraordinaria, impensable. Había que también dotarla de un lugar, y después de darle muchas vueltas, con acuerdos y desacuerdos, Alfonso quería que siguiera siendo del Prado, otras personas dijeron que era sitio extraordinario para la colección Thyssen. Al final fue para la colección Thyssen, y empezó esta idea de que este paseo era el paseo de los museos, ¿no? Desde Neptuno hasta casi la estación de Atocha, ¿no? La señora Thatcher, en sus memorias, tiene una parte no pequeña dedicada al arte, y ahí, en un párrafo, más de un párrafo, se queja amargamente de cómo dejó ella escapar la colección Thyssen, que estaba en Londres, y que acabara en Madrid. Y cómo esos españoles me quitaron, no me acuerdo cómo lo dice, pero más o menos dice: cómo estos españoles me quitaron a mí esto que estaba, yo lo tenía yo ya, ¿no? Y es decir, sí, fueron años estupendos, y hubo mucha colaboración, que esas hay que decirla. Yo he mencionado algunos: Rodrigo Uría, Plácido Arango, Miguel Satrústegui, gentes que no eran de
del ámbito de muchos del sector privado, pero que ayudaron mucho. Se generó un clima muy bueno de relación privado-pública para ayudar fundamentalmente al museo más importante, que era el Museo del Prado. El Prado hoy tiene una financiación del Estado muy inferior a la que tenía antes, es decir, el Prado hoy le cuesta al Estado menos de lo que le costaba antes. Es decir, que ha habido una campaña importante, que la gente venga al Prado, la gente pague al Prado, haya donaciones al Prado. Es decir, se ha movilizado mucho cariño de la sociedad hacia el Prado. Las grandes empresas dedican más dinero al Prado, algunas mucho. Realmente el Museo del Prado hoy es un niño querido de la administración y un niño querido de la sociedad, como yo creo que no lo había sido nunca tanto. Prado no solamente se quedó con el claustro de los Jerónimos, en una parte de ampliación, sino que también tiene ahora el Salón del Reino, que va a ser parte que es parte ya del Prado, y que será un lugar donde se siga exponiendo parte del Prado que no se puede exhibir ahora. Toda esa ampliación del Prado hacia esa zona va a llevar también una adaptación de las calles que rodean el Prado, de manera tal que va a haber un continuo, a mi juicio, que lo veremos, desde el Prado edificio clásico hasta el Retiro, por las calles Felipe IV, con el Casón, etc. Ahí va a haber una especie de Madrid, que es un Madrid del Prado. Está no solamente el museo, sino algo más que el museo, más cosas que el museo, con su ampliación. Y yo creo que va a ser una zona maravillosa entre la Castellana y el Retiro, donde va a haber una orgía de pintura del Prado, de la ampliación, edificios que se van a reconvertir cuidadamente, etc. Por tanto, el Prado sigue vivo y en este bicentenario se le ha dado otro impulso para que siga siendo vivo y que siga siendo un museo el mejor que tiene España y uno de los mejores del mundo. Yo quiero decir unas palabras sobre lo más importante del Prado. Para esto son los cuadros, sin duda ninguna. Pero yo quiero levantar una lanza por las personas que trabajan en el Prado, que a veces no se las conoce, trabajan abajo, las personas que realmente mantienen vivo el museo. Se mantiene por los que vienen a ver, que pagan la entrada, pero se mantiene también de los que están trabajando y no se les ve. Y a esas personas hay que agradecérselo mucho. Son muy buenas, muy entregadas al Prado y son profesionalmente extraordinarias. Yo tengo una predilección por las Meninas, no solamente porque es un cuadro extraordinario, pero porque lo he visto vivir, lo he visto renacer, ¿no? Y recuperar sus colores. Y es verdad que cuando las Meninas la disfrutábamos era un cuadro más oscuro, no se veían los rojos, los azules, etcétera, como se ven hoy. Yo creo que si tuviera que elegir un cuadro, como muchas otras personas, porque seguramente muchos estarían de acuerdo conmigo, que Las Meninas es un cuadro maravilloso. Paso por Las Meninas con una relativa frecuencia y suelo pasar fijándome en una sola cosa, es decir, tratar de sacar una cara, o el perro, o alguna cosa para fijarme un poco más. Y bueno, y así lo voy conociendo cada día con más profundidad. Bueno, tengo mucho trabajo todavía, pero formalmente estoy jubilado y me organizo la vida de otra manera. Yo siempre digo que esta parte de mi vida estoy haciendo las cosas que he hecho siempre y que me han gustado hacer siempre,
y las hago más despacio. Y entonces aprovecho más el tiempo, lo que disfruto, porque hacer más despacio las cosas permite disfrutarlas más.